Hola, 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 amigos del canal. Qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo, como siempre, súper emocionado de traerles un nuevo vídeo, uno que, créanme, está lleno de drama, sorpresas y, bueno, un poco de coincidencia. Sí, porque hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos los fans de las series turcas con el corazón en un puño, el reencuentro, o mejor dicho, la inesperada coincidencia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nuestros queridos Eda y Serkan en la misma ciudad, después de su separación. ¿Se imaginan? Después de todo lo que pasó, de los rumores, las especulaciones, se encuentran. ¿Y dónde? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir en este vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles, analizar cada pista, cada foto, cada rumor, para tratar de entender qué está pasando entre estos dos bombones de la pantalla. Y bueno, antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no puedo dejar de pedirles, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos algo nuevo, y así estarán al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, vamos con el chisme. Bien, empecemos por el principio. ¿Quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin, por si alguien vive en una cueva y no los conoce? Pues son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos mundialmente por su increíble química en la serie Love is in the Air, o Senkalkam para los puristas. ¡Ay, esa serie! Nos conquistó a todos con su historia de amor, sus peleas, sus reconciliaciones, y por supuesto con la chispa innegable entre Hande y Kerem. Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, se convirtieron en un fenómeno. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, incluido el nuestro. La química entre ellos era palpable, la gente creía en su amor, y para alegría de muchos, de ese amor traspasó la pantalla. Se enamoraron en la vida real, y todos éramos felices de verlos juntos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, era el sueño hecho realidad para sus fans. Pero como en toda historia de amor, hubo un punto final. Después de un tiempo, anunciaron su separación. Las razones, bueno, ahí es donde empiezan las especulaciones. Rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de terceros en discordia, la verdad, como suele suceder, es difícil de saber. Lo cierto es que la pareja, que parecía tan sólida, terminó. Y por supuesto el mundo de los fans y los medios se volvieron locos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Volverán algún día? Esa era la pregunta del millón. Y aquí es donde entra en juego la coincidencia inesperada y la ciudad. Resulta que después de su separación, los dos tomaron rumbos separados, cada uno enfocado en sus proyectos personales y profesionales. Kerem se dedicó a proyectos cinematográficos, y Hande siguió trabajando en series y campañas publicitarias. Pero de repente saltó la noticia, ambos estaban en París. ¿París? La ciudad del amor, la ciudad de las luces, la ciudad donde, supuestamente, los corazones rotos van a sanar, o a reencontrarse. ¿Se imaginan la reacción de todos? Un caos. Las redes sociales explotaron. ¿Qué hacen juntos en París? ¿Será que se reconciliaron? ¿Es una simple coincidencia? Miles de preguntas y muy pocas respuestas. Los medios turcos y las cuentas de fans comenzaron a rastrear cada movimiento, cada foto, cada publicación en redes sociales. Y claro, con el ojo puesto en cada detalle, empezaron a surgir las pistas. Primero algunas fotos en lugares similares, pero sin ellos juntos. Después comentarios sospechosos de amigos en común, que insinuaban algo más que una simple amistad. La expectación era máxima, cada like, cada comentario, cada historia en Instagram se convertía en material de análisis y debate. La Fashion Week de París fue un punto álgido en esta historia. Ambos, como estrellas de renombre, estaban invitados a diversos eventos. Los flashes de las cámaras, los desfiles de moda, las fiestas exclusivas, todo era un caldo de cultivo para rumores y especulaciones. La pregunta del millón era, ¿se cruzarían? ¿Se evitarían? ¿Se ignorarían? Los fans se mantenían pegados a sus pantallas, refrescando constantemente las redes sociales en busca de alguna señal.
Los paparazzi, siempre al acecho, también jugaron su papel. Cada movimiento, cada gesto, cada entrada y salida de eventos era capturado y analizado. Las fotos se volvían virales en cuestión de minutos, y los debates se encendían. ¿Habían estado en el mismo evento? ¿Se habían saludado? ¿Habían intercambiado alguna mirada? Cada detalle era importante, cada rumor alimentaba la esperanza o la decepción de los seguidores. Las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla. Los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, defendían sus posturas con argumentos y pruebas. Algunos creían firmemente en una reconciliación, aferrándose a la química que demostraron en pantalla y a la historia de amor que vivieron en la vida real. Otros, más escépticos, argumentaban que todo era una coincidencia, una simple casualidad que no significaba nada. Las teorías sobre posibles proyectos en conjunto también surgieron. El mundo del espectáculo es un universo impredecible, y las oportunidades de negocio siempre están presentes. ¿Estarían trabajando en una nueva serie? ¿En una campaña publicitaria? ¿En una película? Las especulaciones eran diversas y alimentaban la imaginación de los fans. La situación llegó a su punto más álgido cuando se filtraron fotos de Andy y Kerem en un restaurante parisino. No estaban juntos, pero sí en el mismo lugar. La noticia corrió como la pólvora. ¿Habían cenado en el mismo restaurante? ¿Se habían visto? ¿Habían intercambiado algunas palabras? La intriga era total, y la esperanza de una reconciliación se intensificó. Los rumores sobre una posible cena juntos se propagaron rápidamente. ¿Realidad o ficción? La incertidumbre era total. La sola coincidencia de que estuvieran en el mismo lugar alimentaba la esperanza de muchos. ¿Sería el comienzo de una nueva etapa en sus vidas? ¿O simplemente una casualidad sin mayor trascendencia? La verdad, como suele suceder, se ocultaba tras un velo de misterio. Ahora adentrémonos en las posibles razones detrás de esta coincidencia. ¿Por qué Andy y Kerem se encontraron en París al mismo tiempo? Las opciones son variadas y merecen ser analizadas en detalle. En primer lugar, la agenda profesional es un factor clave. París es un centro neurálgico de la moda, el arte y la cultura. Las estrellas de la talla de Andy y Kerem suelen ser invitadas a eventos de renombre, como la Fashion Week, estrenos de películas, campañas publicitarias y desfiles de moda. La ciudad ofrece innumerables oportunidades para la exposición mediática y la proyección profesional. En segundo lugar, la búsqueda de privacidad podría ser un factor. París, a pesar de ser una ciudad bulliciosa y concurrida, también ofrece rincones donde es posible pasar desapercibido. Después de una ruptura sentimental y la intensa atención mediática que la acompaña, buscar un refugio y un respiro puede ser una necesidad. París, con su encanto y su anonimato, podría ser el lugar ideal para desconectar del mundo y reflexionar. En tercer lugar, no se puede descartar la posibilidad de un encuentro para hablar y aclarar las cosas. Después de un tiempo separados, la necesidad de cerrar capítulos pendientes y de mantener una conversación honesta podría surgir. Una ciudad como París, con su romanticismo y su ambiente propicio para la reflexión, podría ser el escenario perfecto para un encuentro significativo. En cuarto lugar, y no menos importante, la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor. La chispa entre Andy y Kerem era innegable, y su química traspasó la pantalla. Después de una separación, la vida puede dar giros inesperados, y el reencuentro en París podría ser el inicio de una nueva historia de amor. La reacción del público ante esta coincidencia fue masiva e incontrolable. Miles de comentarios en redes sociales, artículos en medios de comunicación, vídeos en YouTube. Andy y Kerem volvieron a ser el centro de atención. Los fans ansiaban saber qué estaba pasando, conocer la verdad. La situación generó un debate apasionado en redes sociales. Los seguidores se dividieron en dos bandos, los que creían en una reconciliación y los que consideraban que todo era una simple coincidencia. La esperanza y la decepción se entrelazaron en un mar de emociones. Los medios de comunicación turcos y de otros países también se hicieron eco de la noticia. Los periodistas y los expertos en farándula analizaron cada detalle, cada foto, cada rumor. La especulación y la intriga alimentaron la expectación. En definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más en juego? La verdad es que a día de hoy no tenemos una respuesta definitiva.
No hay confirmación oficial de ninguna reconciliación ni de ningún proyecto en común. Lo que sí podemos decir es que la coincidencia de Ande y Kerem en París ha reavivado la esperanza de muchos fans. El simple hecho de que se hayan encontrado en la misma ciudad, después de su separación, es significativo. Demuestra que a pesar de todo, siguen siendo parte del mismo mundo y que sus caminos pueden volver a cruzarse. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando mucho de qué hablar. Su romance, su química en la pantalla y su separación han marcado un hito en el mundo de las series turcas. Los seguidores de ambos actores siguen de cerca cada uno de sus movimientos, esperando alguna señal de que su amor podría renacer. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de esta historia, donde los fans comparten sus teorías, sus expectativas y sus deseos. El misterio de París continúa, y la incertidumbre sobre el futuro de Hande y Kerem mantiene en vilo a sus seguidores. La posibilidad de una reconciliación, o de un nuevo proyecto profesional en conjunto, es un sueño para muchos. En resumen, la inesperada coincidencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin en París ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Los fans están ansiosos por saber qué está pasando entre estos dos ídolos, y la intriga continúa. El futuro es incierto, pero la esperanza de una reconciliación o de un nuevo proyecto en común sigue viva. Así que amigos, hasta aquí llega nuestro análisis de esta inesperada coincidencia. Espero que les haya gustado el vídeo, que hayan disfrutado de esta dosis de drama y misterio del mundo de las series turcas. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, y saber que hay tanta gente interesada en estas historias como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem tienen una segunda oportunidad? ¿O piensan que es solo una coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones. Y si tienen alguna otra noticia que les gustaría que cubriéramos, no duden en dejarla en los comentarios también. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.